Edgar Cayce, conocido como el Profeta Durmiente, dedicó más de 4 décadas a revelar los misterios más oscuros de la existencia humana. Entre sus descubrimientos más perturbadores se encontraba la existencia de entidades que caminan entre nosotros, imitando perfectamente a los humanos, pero careciendo de algo fundamental: el alma. A través de más de 14.000 lecturas psíquicas, Cayce descubrió que estas entidades operan como maestros del engaño, infiltrándose en familias, organizaciones y comunidades enteras. Según las revelaciones de Cayce, estas entidades sin alma han perfeccionado el arte de la imitación humana durante milenios, estudiando nuestros patrones emocionales, nuestras reacciones y nuestros comportamientos sociales. Pero por más convincentes que parezcan en la superficie, siempre hay señales que las delatan ante aquellos que saben qué buscar. Durante una sesión particularmente intensa en 1943, Cayce pronunció palabras que helaron la sangre de todos los presentes. Hay entidades entre ustedes que nunca han conocido el amor divino. Caminan, hablan, parecen humanos, pero son cascarones vacíos ocupados por conciencias que no pertenecen a este plano de existencia. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que ves a las personas que te rodean. Soy tu guía en este viaje hacia los misterios más profundos de la existencia humana. Hoy exploraremos una de las revelaciones más perturbadoras del profeta durmiente Edgar Cayce. Su advertencia sobre entidades sin alma que caminan entre nosotros, cómo identificarlas y, más importante aún, cómo proteger tu energía espiritual cuando te encuentres cara a cara con ellas. Cayce no era un hombre cualquiera. Durante más de 40 años, este visionario estadounidense entró en estados de trance que desafían toda explicación científica. Mientras su cuerpo permanecía inmóvil, su conciencia viajaba a dimensiones donde el tiempo no existe, accediendo a lo que él llamaba los registros akáshicos, la biblioteca cósmica donde se almacena todo el conocimiento del universo. Pero lo más inquietante estaba por revelarse. Las sesiones de Cayce sobre las entidades sin alma comenzaron de manera inocente. Una mujer había llegado buscando respuestas sobre su esposo, quien había cambiado drásticamente después de un accidente. Es como si fuera otra persona, le había dicho. Sus ojos ya no tienen la misma luz. Cayce entró en trance y lo que reveló esa tarde cambió todo. Esta entidad, murmuró en su estado alterado, no posee la chispa divina que caracteriza a un alma encarnada. Es un cascarón, una forma sin esencia espiritual que ha tomado posesión de este cuerpo. Los presentes se miraron entre sí con terror. ¿Cómo era posible? ¿Acaso existían seres que parecían humanos pero carecían de alma? Y aquí es donde se vuelve todavía más extraño. Según las visiones de Cayce, estos seres sin alma no son demonios ni entidades malévolas en el sentido tradicional. Son algo mucho más sutil y por ello más peligroso. Son formas de conciencia que nunca han pasado por el proceso de encarnación espiritual genuina. Observen sus ojos, reveló Cayce en otra sesión. Los ojos son las ventanas del alma. Cuando no hay alma, los ojos permanecen vacíos, sin esa chispa de reconocimiento divino que caracteriza a un ser verdaderamente encarnado. Pero ¿cómo llegó Cayce a estas revelaciones tan perturbadoras? La respuesta nos lleva a los años más productivos del profeta durmiente. Entre 1920 y 1944, Cayce realizó más de 14.000 lecturas psíquicas, cada una documentada meticulosamente por su secretaria Gladys Davis. Durante este periodo, comenzó a recibir consultas cada vez más extrañas sobre familiares, parejas y conocidos que habían experimentado cambios inexplicables en su personalidad. Era 1934 cuando llegó el caso que lo cambiaría todo. Una madre desesperada viajó desde Nueva York hasta Virginia Beach. Su hijo de 16 años había sufrido una fiebre muy alta durante una enfermedad. Cuando se recuperó, ya no era el mismo. Es como si mi hijo hubiera muerto y algo más hubiera tomado su lugar, sollozaba la mujer.
Kaise entró en su trance más profundo hasta ese momento. Sus asistentes notaron algo diferente. Su respiración se volvió casi imperceptible. Su cuerpo se enfrió varios grados, y cuando comenzó a hablar, su voz tenía un eco etéreo que nunca antes habían escuchado. Lo que reveló después dejó a todos sin palabras. El alma original de esta entidad se retiró durante el período de alta fiebre, explicó Kaise desde su estado alterado. Lo que quedó fue una forma vacía y otras energías. Energías que nunca han conocido la experiencia del amor divino, tomaron posesión de este recipiente. Según Kaise, estos momentos de vulnerabilidad extrema, enfermedades graves, accidentes traumáticos, estados de inconsciencia prolongada, pueden crear ventanas en el cuerpo etérico que permiten que entidades sin alma ocupen un cuerpo humano. Pero lo más inquietante era lo que venía después. Estas entidades, continuó Kaise, aprenden a imitar los comportamientos humanos, pero carecen de la capacidad genuina para el amor, la empatía o la compasión. Son maestros del engaño porque han observado a los humanos durante eones. Los padres del joven confirmaron lo que Kaise había revelado. Su hijo había perdido completamente su capacidad para mostrar afecto genuino. Podía imitar las palabras y gestos apropiados, pero había algo fundamentalmente hueco en sus interacciones. Y aquí viene lo más sorprendente. Kaise no solo identificaba a estos seres, sino que proporcionaba métodos específicos para reconocerlos. Según sus visiones, existen señales claras que cualquier persona puede aprender a detectar. Observen cómo responden a la música sagrada o a los mantras elevados, reveló en una sesión de 1938. Un ser sin alma experimentará incomodidad física real cuando se expone a vibraciones espirituales auténticas. También habló sobre su relación con los animales. Los animales, especialmente los perros y gatos, pueden sentir inmediatamente la ausencia del alma. Se mostrarán agitados, temerosos o agresivos sin razón aparente. Pero quizás la señal más reveladora era su reacción ante el sufrimiento ajeno. Pueden simular compasión, explicó Kaise, pero si observas cuidadosamente, notarás que su respuesta es calculada, aprendida. Cuando nadie los observa, su indiferencia hacia el dolor ajeno se vuelve evidente. ¿Tú qué piensas? ¿Podría ser posible que existan entidades que imiten perfectamente a los humanos, pero carezcan de alma genuina? Durante los años siguientes, Kaise refinó sus métodos de identificación. Reveló que estos seres tenían patrones específicos de comportamiento que los delataban ante observadores entrenados. Uno de los casos más documentados ocurrió en 1940. Una mujer consultó a Kaise sobre su esposo, un hombre de negocios exitoso que había comenzado a mostrar una frialdad extrema hacia su familia. Durante el trance, Kaise reveló algo escalofriante. Esta entidad nunca ha poseído alma humana, declaró. Es una conciencia que ha aprendido a navegar el mundo físico imitando patrones humanos. Pero su motivación principal es la supervivencia y la acumulación de poder sobre otros. Lo que hacía tan peligrosos a estos seres, según Kaise, era su habilidad para identificar y explotar las vulnerabilidades emocionales de las personas genuinamente encarnadas. Son como vampiros energéticos, explicó en una de sus sesiones más memorables. Se alimentan de las emociones fuertes de otros, especialmente del miedo, la ira y la desesperación. Pero lo más perturbador aún estaba por venir. Kaise reveló que estos seres sin alma no operaban solos. Formaban redes, se reconocían entre ellos y trabajaban de manera coordinada para infiltrarse en posiciones de poder e influencia. Buscan controlar las estructuras que gobiernan la vida humana, advirtió en 1942, porque entienden que los humanos con alma genuina representan una amenaza para su existencia parasitaria. Esta revelación explicaba muchos de los patrones que Kaise había observado en sus lecturas. Familias donde un miembro sin alma manipulaba sistemáticamente a los demás. Organizaciones donde individuos carismáticos pero espiritualmente vacíos ascendían rápidamente al poder. Y entonces llegó la pregunta que todos temían hacer. ¿Cómo protegerse? La respuesta de Kaise fue tan práctica como profunda.
La protección más poderosa, reveló, es el desarrollo de la propia luz interior. Un alma que brilla con amor genuino y compasión auténtica crea un campo energético que estas entidades no pueden penetrar. Explicó que la meditación regular, la práctica de la gratitud y especialmente el servicio desinteresado hacia otros fortalecían lo que él llamaba el escudo del alma. Cuando una persona vive en armonía con su propósito espiritual superior, continuó Kayse, se vuelve invisible para estas entidades. Es como si operaran en frecuencias diferentes, pero también advirtió sobre las trampas. Estas entidades son maestras en explotar el ego humano, reveló. Se acercan a través de la adulación, promesas de poder, o apelando a los miedos más profundos. Por eso es esencial desarrollar el discernimiento espiritual. Según Kayse, el discernimiento genuino se desarrolla a través de la conexión regular con la propia sabiduría interior, algo que estas entidades, sin alma, no pueden imitar porque nunca la han experimentado. Los métodos que Kayse desarrolló para identificar estas entidades sin alma se basaban en décadas de observación meticulosa. Durante sus sesiones más profundas, el profeta durmiente accedía a los registros akáshicos y regresaba con información precisa sobre cómo distinguir entre un ser humano genuino y una entidad parasitaria. Sus técnicas eran tan efectivas que muchas familias las utilizaron para protegerse de manipuladores que habían infiltrado sus círculos más íntimos. La primera señal que Kayse identificó era lo que él llamaba la prueba de la resonancia espiritual. Expongan a la entidad sospechosa a música sagrada, mantras o frecuencias elevadas, reveló durante una sesión en 1939. Un ser sin alma experimentará incomodidad física visible. Su cuerpo rechazará vibraciones que nutren el espíritu humano genuino. Kayse explicó que esto ocurre porque estas entidades operan en frecuencias más densas, incapaces de procesar las vibraciones que alimentan y sanan el alma humana. Es como si fueran alérgicas a la luz espiritual auténtica. Pero aquí viene algo aún más revelador. Los animales, especialmente perros y gatos, poseen una capacidad innata para detectar la ausencia del alma. En docenas de casos documentados, Kayse observó patrones consistentes. Mascotas que habían convivido pacíficamente con una persona durante años, súbitamente comenzaban a mostrar miedo extremo, agresión o comportamientos de evitación. Los animales no pueden ser engañados por la imitación, explicó Kayse. Ellos perciben el campo energético auténtico, no las máscaras que estas entidades usan para infiltrarse en sociedades humanas. En 1941, una mujer consultó a Kayse sobre su hermana, quien después de un accidente automovilístico había desarrollado una personalidad completamente diferente. Mi perro, que la adoraba, ahora tiembla y se esconde cada vez que ella entra en la habitación, le contó. Kayse confirmó sus sospechas. La hermana original había abandonado el cuerpo durante el trauma y una entidad oportunista había ocupado el recipiente vacío. Y entonces llegó el descubrimiento más perturbador de todos. Durante una sesión en 1942, Kayse reveló que estas entidades sin alma no solo imitan comportamientos humanos, sino que se alimentan activamente de las emociones intensas de las personas genuinas. Son vampiros energéticos, declaró. Crean drama, conflictos, CTO y caos, porque necesitan las reacciones emocionales fuertes para sustentarse. Según Kayse, estas entidades han desarrollado estrategias sofisticadas para provocar respuestas emocionales. Se especializan en identificar las heridas más profundas de una persona y las explotan sistemáticamente. Observen los patrones, aconsejó Kayse. Después de interactuar con estas entidades, las personas genuinas se sienten inexplicablemente agotadas, confundidas o emocionalmente turbadas. Es porque su energía vital ha sido drenada. Pero lo más escalofriante era su capacidad para crear dependencia emocional. Kayse describió casos donde estas entidades se posicionaban como salvadores o confidentes indispensables, creando ciclos de crisis y rescate que mantenían a sus víctimas en estados constantes de vulnerabilidad emocional.
Son maestros en el arte de la manipulación psicológica, reveló. Pueden hacer que una persona crea que no puede vivir sin ellos, cuando en realidad están siendo sistemáticamente destruidos por la relación. ¿Has notado alguna vez personas en tu vida que parecen drenar tu energía sin razón aparente? Individuos carismáticos que dejan una sensación extraña después de cada encuentro. Las técnicas de protección que Kayse desarrolló eran tan poderosas como simples de implementar. La luz interior genuina es el escudo más efectivo, enseñó. Estas entidades no pueden penetrar el campo energético de alguien que vive en armonía con su propósito espiritual superior. Kayse explicó que la meditación diaria, especialmente al amanecer, fortalece lo que él llamaba el aura protectora. Pero no cualquier tipo de meditación. Debía ser una práctica enfocada en expandir el amor incondicional y la compasión genuina. Las entidades sin alma no pueden procesar o imitar el amor auténtico, reveló. Es una frecuencia que les resulta tóxica. También recomendó la práctica del servicio desinteresado como escudo espiritual. Cuando una persona dedica tiempo regular a ayudar a otros sin expectativas de recompensa, su vibración se eleva a niveles donde estas entidades no pueden operar. Pero quizás su consejo más práctico era el desarrollo del discernimiento intuitivo. Confíen en su primera impresión, aconsejó Kayse repetidamente. El alma genuina reconoce inmediatamente la ausencia de alma en otros. Es el ego y las dudas mentales lo que nos hace ignorar estas señales de alerta. Durante sus últimos años, Kayse se volvió cada vez más urgente en sus advertencias. En 1944, poco antes de su muerte, realizó una serie de lecturas que revelaron algo aterrador. Estas entidades sin alma estaban aumentando en número y sofisticación. Se están organizando, advirtió. Reconocen que los humanos con alma genuina representan una amenaza para su supervivencia parasitaria. Según Kayse, estas entidades habían comenzado a infiltrarse sistemáticamente en posiciones de poder e influencia, especialmente en áreas que controlaban la información, la educación y los recursos financieros. Su objetivo final es crear una sociedad donde los valores espirituales genuinos sean ridiculizados o prohibidos, reveló, porque entienden que una humanidad espiritualmente despierta podría exponerlos y eliminar su influencia. Esta revelación explicaba muchos de los patrones que Kayse había observado en familias y organizaciones. Individuos carismáticos pero espiritualmente vacíos que ascendían rápidamente al poder, creando estructuras que beneficiaban a los manipuladores mientras explotaban a los genuinamente empáticos. Y aquí llegamos a la parte más esperanzadora de las enseñanzas de Kayse. No importa cuán sofisticada se vuelvan estas entidades, declaró en una de sus últimas sesiones. Siempre habrá una diferencia fundamental entre ellos y los humanos genuinos: la capacidad para el crecimiento espiritual auténtico. Kayse explicó que mientras estas entidades pueden imitar comportamientos espirituales, no pueden experimentar la transformación real que viene con el despertar genuino del alma. Son como grabaciones muy sofisticadas, reveló. Pueden reproducir patrones aprendidos, pero no pueden crear nada verdaderamente nuevo o evolucionar más allá de su programación básica. Esta limitación fundamental se convertía en su mayor debilidad cuando se enfrentaban a humanos que habían desarrollado su potencial espiritual auténtico. Las técnicas de identificación final que Kayse compartió incluían observar la respuesta de estas entidades ante la risa genuina y espontánea. No pueden producir alegría real, solo imitaciones calculadas. Actos de generosidad inesperados. Su reacción revelará su naturaleza calculadora. Momentos de silencio profundo. Se sienten incómodos en la quietud porque no pueden acceder a la paz interior. La presencia de bebés o niños muy pequeños. Los niños menores de 3 años pueden ver a través de cualquier máscara, pero la prueba más definitiva, según Kayse, era observar su respuesta ante el sufrimiento genuino. Pueden simular compasión cuando les conviene, explicó, pero cuando creen que nadie los observa, su indiferencia total hacia el dolor ajeno se vuelve evidente. A medida que nos acercamos al final de este viaje,
por las revelaciones más inquietantes de Edgar Cayce, una pregunta permanece. ¿Cómo aplicar esta sabiduría en nuestra vida diaria? La respuesta del profeta durmiente era clara: desarrollar la propia luz interior hasta que brille tan intensamente que estas entidades no puedan siquiera acercarse. No se trata de buscar confrontación, aconsejó Cayce, se trata de elevarse a una frecuencia donde estos parásitos espirituales simplemente no pueden existir. Las prácticas que Cayce recomendó para lograr esta protección incluían meditación diaria al amanecer, enfocándose en expandir el amor incondicional, servicio desinteresado regular a otros, especialmente a aquellos que no pueden devolver el favor, desarrollo de talentos creativos auténticos que nutran el alma, tiempo regular en la naturaleza para reconectar con las frecuencias terrestres puras, estudio de sabiduría espiritual genuina de diversas tradiciones, y quizás lo más importante, confiar en la intuición del alma por encima de las explicaciones racionales del ego. El alma siempre sabe, fue uno de los últimos mensajes que Cayce compartió. La confusión viene cuando permitimos que el miedo o la duda anulen la sabiduría interior que todos poseemos. Las revelaciones de Edgar Cayce sobre las entidades sin alma nos enfrentan con una realidad inquietante, pero también liberadora. Inquietante porque sugiere que no todos los que parecen humanos poseen la chispa divina que asociamos con la humanidad genuina. Liberadora porque nos proporciona herramientas específicas para identificar y protegernos de aquellos que buscan explotar nuestra energía espiritual. En un mundo donde la manipulación psicológica se ha vuelto cada vez más sofisticada, las enseñanzas de Cayce sobre el discernimiento espiritual son más relevantes que nunca. Nos recuerdan que la protección más poderosa no viene de la paranoia o el miedo, sino del desarrollo de nuestra propia luz interior. Si estas revelaciones han resonado contigo, no olvides darle like a este video y suscribirte para a más contenido sobre los misterios espirituales que Edgar Cayce nos legó. Comparte en los comentarios si alguna vez has experimentado encuentros con personas que te dejaron esa sensación extraña de vacío que Cayce describía. Y recuerda, tu alma genuina es tu mayor protección en un mundo donde no todo lo que parece humano realmente lo es.